Buenas tardes. Quiero agradecer a la Asociación Colombiana por la invitación a participar de este muy importante evento académico. El tema a tratar, nutrición básica para el gastroenterólogo. Bueno, en principio la justificación para tratar este tema en el ámbito de la gastroenterología lo podemos expresar en cifras muy concretas. En principio, el 50% de los pacientes hospitalizados se encuentran con algún grado de malnutrición, siendo la malnutrición severa en el 20% de los casos, valores muy altos. Recientemente hay una encuesta sobre el estado nutricional de las personas colombianas. Esa encuesta demuestra una prevalencia de obesidad y sobrepeso en los adultos que es del orden del 52%. Estas dos cifras que se comparten o se corresponden en estudios nacionales e internacionales demuestran una situación crítica en términos de malnutrición y en términos de obesidad. Es por esto que surge entonces la pregunta de si los clínicos estamos en capacidad de responder a este reto. La respuesta a ese punto ya se ha dado en nuestra comunidad. La Universidad del Bosque para el año 2010 hace una encuesta a los estudiantes de 7º a 12º semestre de medicina y primer año de especialidad médica o quirúrgica y encuentran que si bien hay un interés creciente por la nutrición, el 86% de los estudiantes creen que sus conocimientos no son suficientes o son inadecuados. Es por esto que hay esfuerzos por integrar los conceptos de nutrición a la formación de estudiantes y a la formación de los clínicos y especialistas. Esta es una gráfica que podría ser la gráfica de cualquier hospital, quizá en el mundo. En este hospital de Singapur, de la publicación hecha en el Clinical Nutrition del 2012, encuentran que de 800, un poquito más de 800 pacientes, 60 de ellos hospitalizados en el área de gastroenterología, 33% ya cursan con malnutrición. Los valores aumentan de forma significativa en el paciente oncológico. Porque esta situación la conocemos, voy a mencionarla de forma muy rápida. Hay supresión a la toma del alimento por hacer pruebas diagnósticas repetitivas. No hacemos un adecuado registro del peso y la altura del paciente al ingreso. Hay un uso prolongado de hidratación endovenosa. No reconocemos la cantidad y la calidad de la ingesta en los pacientes. En la revista matutina no siempre preguntamos esto. Hay también falla en reconocer el aumento de los requerimientos nutricionales relacionados con entidades específicas, las comidas mal programadas o mal presentadas. Y una muy importante, en el Hospital Santa Clara, el grupo de el personal de nutrición se queja mucho de este punto, y es que quizá accedemos a ellos cuando la nutrición se encuentra en un estado muy avanzado de depresión y ya hay un punto de no retorno. Es por esto que vamos a, en unas pocas diapositivas, intentar responder a estas inquietudes. Primero, ¿en qué consiste el metabolismo energético? ¿Qué nos aportan los macronutrientes y los micronutrientes? ¿Cómo se hace una valoración nutricional? ¿Cómo identificamos la malnutrición? ¿Y qué técnicas en general tenemos para su manejo? En esta gráfica se resume cómo es el gasto energético diario total. Hay 3 componentes fundamentales del gasto energético. Este primer monachito muestra el gasto energético en reposo, una persona sin actividad. Eso corresponde al 70% del gasto energético diario total para ese individuo. El gasto energético por la actividad física corresponde entonces al 20% del gasto energético total, y esa actividad física puede ser diferente, puede ser caminar o tener una actividad más intensa, natación, en fin. De acuerdo a la actividad física va a haber un factor de actividad. Por ejemplo, una persona que camina va a ser 1.2, una persona con una actividad física muy intensa incluso llega a 8 o a 10. La fórmula que empleamos la vemos ahí abajo. El gasto energético en reposo por el factor de actividad por la duración sobre 24 horas. Este último ítem es el efecto térmico de la alimentación, que corresponde aproximadamente al 5% del gasto energético total. Es muy importante que tengamos estos datos en cuenta. Para el gasto energético en reposo se emplea de forma rutinaria la ecuación de Harris-Benedict. En esta ecuación, que se elabora más o menos para 1919, Harris y Benedict encuentran
discriminado el gasto energético según hombre y mujer, teniendo en cuenta el peso en kilogramos, la altura en centímetros y la edad en años. Es una tabla que uno pudiera tener de pronto a la mano en la valoración de los pacientes. El gasto energético diario total en el paciente hospitalizado ya tiene unas variables un poquito diferentes. El paciente hospitalizado está sometido a un estrés. Los cálculos del gasto energético total pueden o no incluir este estrés. Esta es quizá la fórmula que en nutrición más se emplea y es el gasto energético total corresponde al gasto energético en reposo, lo tomamos con la ecuación de Harris-Benedict, por el factor de estrés. El factor de estrés en este caso se parece un poco al factor de actividad y los vemos allí enumerados. La intervención quirúrgica puede tener un factor de estrés incluso hasta 1.2, el cuadro infeccioso 1.6, un paciente, por ejemplo, con pancreatitis 1.8, politraumatismo 1.7. La fiebre también por cada grado aumenta este factor de estrés. En general, en la práctica, ya los nutricionistas se acostumbran a calificar entre 1 y 2 el grado de estrés. Hay otras fórmulas, la que vemos en la parte inferior de la pantalla, lo califica según kilocalorías por kilogramo de peso, según el estrés sea leve, moderado o severo. Hay también fórmulas que no involucran el estrés, y esta está dada por el Dr. Klein, una fórmula también famosa, se emplea de rutina, y es a partir del índice de masa corporal, siendo inversamente proporcional el índice de masa corporal con la necesidad energética dada por kilocalorías por kilogramo día. Entonces, hasta el momento ya tenemos una idea somera de cómo sacamos el gasto energético de ese paciente. Ahora, ese requerimiento lo tenemos que suplir mediante un aporte. El aporte va a estar dado con macro y micronutrientes. Los macronutrientes, proteínas, lípidos y carbohidratos. Los micronutrientes, vitaminas, macrominerales y elementos traza. En cuanto a macronutrientes, hablamos de las proteínas, conceptos claves fundamentales, las proteínas compuestas por aminoácidos esenciales y no esenciales, y un concepto importante de los aminoácidos que llamamos condicionalmente esenciales, que bajo determinadas condiciones de estrés pueden hacerse esenciales en el organismo, como es el caso de la glutamina, para los pacientes críticamente enfermos. A tener en cuenta que no existe un depósito corporal como tal de proteínas. Las proteínas que ingerimos se metabolizan, lo que no se utiliza se excreta a manera de nitrógeno en la urea. Es importante tener en cuenta que ese metabolismo de las proteínas se da principalmente en el hígado. Hay probablemente una excepción para ello y son los aminoácidos cuyos extremos están ramificados, de cadena ramificada. Esos aminoácidos se van a metabolizar principalmente en el tejido adiposo, en el músculo, en el riñón, y son los que probablemente uno preferiría administrar en el paciente en encefalopatía hepática. Recordar el requerimiento diario de proteínas en una persona sana, aproximadamente 0.8 gramos por kilogramo al día, de los cuales el 20% corresponderá a aminoácidos esenciales. Por supuesto, a medida que aumenta el gasto energético en reposo, aumentará también ese metabolismo proteico manifiesto en 2 miligramos de nitrógeno por cada kilocaloría del gasto energético en reposo. En cuanto a los lípidos, así como las proteínas, también existen unos ácidos grasos esenciales. Recordémoslos, el ácido linoleico y el ácido linolénico. Los lípidos fundamentales en la fisiología humana, portadores de vitaminas liposolubles, administrados en la dieta en forma más importante como triglicéridos de cadena larga. Fundamental también el papel de las sales biliares que nos ayuda a solubilizar esos ácidos grasos para su absorción. También tener en cuenta que en la dieta se aportan también triglicéridos de cadena media y corta, que son quizá un poco más fáciles de absorber. Los de cadena corta incluso pueden ser absorbidos o digeridos sin muchos pasos en su metabolismo. Los carbohidratos los administramos a manera de almidón, de sacarosa, de lactosa. También hacen parte de los carbohidratos las fibras solubles e insolubles. Son una fuente muy importante de energía. Quizá los órganos que requieran estos carbohidratos de primera mano para obtener energía los conocemos: el encéfalo, los nervios periféricos, leucocitos, eritrocitos, médula renal, tejidos oculares.
Ahondemos un momentito en las proteínas. Como decíamos, las proteínas se ingieren, hacen su metabolismo y se excretan. Eso lo podemos resumir en el equilibrio nitrogenado, que es esta fórmula. En la fórmula vemos el nitrógeno en gramos, administrado en forma de nutrición, menos el nitrógeno excretado en orina de 24 horas, más 4, que son las pérdidas insensibles por materia fecal. Esta fórmula la podemos obtener de manera muy sencilla, sabiendo que cada 6.25 gramos de aminoácidos administrados contienen 1 gramo de nitrógeno. Entonces, en nuestra práctica podríamos sacar ese equilibrio nitrogenado. Si el equilibrio es positivo, significará que estoy aportando más de lo que estoy excretando y pudiera interpretarse como un estado de anabolismo. Si el equilibrio es negativo, se podría interpretar como un estado de catabolismo donde hay destrucción de las proteínas estructurales. Las proteínas, sabemos las necesidades proteicas, también van a variar de acuerdo al estado clínico del paciente. Aquí vemos algunos ejemplos. Estrés metabólico hasta 1.6, 1.8. En hemodiálisis, en diálisis peritoneal, el requerimiento puede cambiar, pero en general va entre 1 y 2 miligramos por kilogramo día. Los depósitos de energía, aquí vemos algunos depósitos según el tejido adiposo, músculo. En el tejido adiposo, por ejemplo, el combustible son los triglicéridos, que van a aportar una muy grande fuente de kilocalorías. Aquí vemos el músculo, donde su combustible está dado por proteínas, glucógeno, también aportando una fuente importante de kilocalorías. Pero al tener en cuenta toda la tabla, podemos concluir que los triglicéridos aportarán más kilocalorías por gramo respecto al glucógeno. Los triglicéridos, entonces, se convierten en una fuente muy efectiva de energía. Ahora vamos a hablar brevemente de los micronutrientes. Sabemos que son vitaminas, macrominerales y elementos traza. Las vitaminas son compuestos orgánicos a partir de carbonos. Las hay hidrosolubles, liposolubles. Ya conocemos las liposolubles y el papel importante de los ácidos grasos en ellas. A tener en cuenta que esas vitaminas se aportan gracias a la dieta. Sin embargo, el ser humano es capaz de tener unas fuentes endógenas de vitamina, para el caso de la vitamina K, la biotina y la niacina, que son capaces de ser sintetizadas por el intestino y absorbidas. Para el caso de la vitamina B12, por ejemplo, importante tener en cuenta que su absorción es principalmente en el ilion, a diferencia de las demás vitaminas, cuya absorción es principalmente en la parte proximal del intestino delgado. Los micronutrientes también pueden ser macrominerales, dado por su concentración en el cuerpo a más de 50 partículas por millón, y ejemplos de esto están el calcio, el cloro, fósforo, potasio, magnesio, sodio, sulfuro. Ya conocemos su funcionamiento y cómo corregir el déficit, y los elementos traza que están mencionados allí. Entonces ya sabemos cuál es el requerimiento en el aporte de energía de ese paciente y ya sabemos cuáles son las fuentes de energía que podemos utilizar para suplirlos. Ahora, aterrizando un poquito estos básicos conceptos en la práctica, una primera conclusión, digámoslo así, es que el paciente hospitalizado debe tener una valoración nutricional a la admisión. ¿Esto para qué? Para prevenir complicaciones, reducir la estancia y reducir los costos. Habrán pacientes que estén en mayor riesgo y de entrada tenemos que tener el ojo puesto en ellos. Por ejemplo, pacientes con neoplasias del tracto digestivo, con fístulas enterocutáneas, enfermedad inflamatoria intestinal, hepatopatía, síndrome de intestino corto, enteritis por radiación, como de los principales casos que nos incumbe como gastroenterólogos. Entonces, ¿qué nos corresponde? Por lo menos hacer una valoración del estado nutricional. Y para eso contamos con una historia clínica detallada y con un examen físico. La historia clínica detallada debe incorporar los cambios en el peso, idealmente los ocurridos en los últimos 6 meses y las últimas 2 semanas. Alteraciones en la ingesta, si tiene unos síntomas gastrointestinales por más de 2 semanas, dolor abdominal, vómito, diarrea, en fin. Cómo está la capacidad funcional de ese individuo, cómo es el estado de su enfermedad. En cuanto al examen físico, mirar cómo está la pérdida de la grasa subcutánea, evidente, por ejemplo, en el músculo tríceps, cómo está el desgaste muscular, si hay edema de miembros inferiores, cuál puede ser su causa, si hay edema sacro o si cuenta con ascitis. Todos estos parámetros nos van a permitir calificar a este paciente por una categoría, la A, la B o la C, siendo un paciente A, un paciente bien nutrido, y un paciente C, un paciente severamente malnutrido.
Esta es una fórmula pues bastante básica que nos habla del porcentaje de pérdida de peso. Es una fórmula peso habitual menos peso actual por 100 sobre peso habitual. Con esto podemos saber qué porcentaje de pérdida de peso hay. Pero ¿qué viene a ser significativo? Significativo es un cambio del 10% en 6 meses, o del 7% en 3 meses, o del 5% en un mes. Con todo esto, tenemos entonces nuestra valoración global subjetiva. Este, por ejemplo, es un cuestionario específico que se maneja mucho en las escuelas estadounidenses y que manejamos nosotros en Colombia de forma frecuente, pero hay una escuela europea que tiene otro cuestionario que también es de suma validez, pero que adoptemos uno u otro en cada institución. Lo que importa es que lo adoptemos. Esta es un cuestionario de valoración global adaptado Doctora, a pacientes. tiene 5 minutos. Gracias. Adaptado a pacientes oncológicos, podemos hacer algo similar en nuestras instituciones. De manera muy somera, vamos a mencionar aquí en la primera gráfica cómo toman la medida del pliegue del tríceps con un caliper que nos ayuda a determinar ese componente graso que hay en el tejido celular subcutáneo. Medidas por debajo de 3 milímetros nos hablan de depresión del componente graso. En la gráfica de al lado vemos cómo se mide la circunferencia media del brazo. Circunferencias medias por debajo de 15 nos van a hablar de depresión del componente muscular. Esa segunda medida, hay una fórmula específica que la ven referenciada abajo. Clave entonces nuestra valoración nutricional del paciente y determinar, por supuesto, el índice de masa corporal que conocemos. Podemos echar mano de laboratorios, los utilizamos de forma rutinaria, quizá para resaltar, saber que la albúmina, si bien puede ser un soporte para ver cómo está el paciente en su estado nutricional, también puede significar otras entidades, que el paciente tenga nefropatía, enteropatía perdedora de proteínas, bueno, en fin, y tener en cuenta que su vida media es de 20 días, por lo cual el cambio agudo no lo podemos ver con simplemente una albúmina. Quizá en ese caso pueda ser más útil tomar una transferrina y tomar alguna prealbúmina, que a veces la tomamos en nuestras instituciones. Entonces ya con esto tenemos una herramienta clave para saber si nuestro paciente está en riesgo de malnutrición. ¿Qué conducta seguimos entonces? Partamos entonces de englobar un poquito ese concepto. La malnutrición será entonces un estado patológico que resulte bien de un exceso o de un defecto que puede estar absoluto o relativo de uno o más nutrientes esenciales que lo podemos detectar clínicamente por pruebas tanto bioquímicas como antropométricas. Las consecuencias de la desnutrición las vemos en nuestra práctica, las sufrimos, mayor tendencia a infecciones, las suturas no funcionan, hay hipoproteinemia, hay mayor morbimortalidad, los costos aumentan, la estancia hospitalaria es mucho mayor. Aparece entonces ese concepto de soporte nutricional que es fundamental cuando el paciente es incapaz de mantener una nutrición oral de forma adecuada. En cuanto a soporte, saber, y a veces no lo ponemos en práctica, que la ruta principal, la ruta preferida es la ruta enteral. ¿Cuándo entonces iniciamos el soporte nutricional? 1. En el paciente que está hemodinámicamente inestable, lo primero va a ser estabilizar el paciente. Esos pacientes que de pronto están hipotensos, desaturados, con índices cardíacos por debajo de 2.2, hay que primero llevarlos a su estabilidad. Una vez de esto, podemos iniciar la nutrición. Podrá ser también la nutrición es llevada tras 3 días de ayuno si el paciente se encuentra malnutrido pero no está catabólico, esto partiendo según nuestra fórmula de balance nitrogenado, o incluso el paciente podrá esperar 7 días de ayuno si no está ni malnutrido ni está en un estado catabólico. La nutrición enteral tiene esa gran ventaja que mantiene la integridad de la mucosa intestinal. Lo hacemos a partir de sondas nasogástrica, orogástrica, sondas de gastrostomía. Tener en cuenta que esas sondas naso y orogástricas son para utilizar por poco tiempo, quizá 30 días es el punto que más encontramos referenciado a la literatura. Gastrostomías cuando tenemos planeado más de 30 días de soporte. Nutrición enteral la podemos dar por bolos, por gravedad, por bombas, eso va a depender de la condición de cada paciente, pero quizá cuando la nutrición sea directamente a yeyuno necesitaremos nutriciones de forma continua, con infusión continua. Los riesgos de la nutrición enteral los conocemos, los hemos vivido y siempre los debemos tener en cuenta.
En nutrición enteral aportamos fórmulas oligoméricas o fórmulas poliméricas. ¿Qué significa esto? La fórmula polimérica tiene los nutrientes prácticamente intactos. Son carbohidratos que en todos casos van a ser carbohidratos tipos no lactosa, proteínas intactas y ácidos grasos de cadena larga, que nos proveen los ácidos grasos esenciales. Esas fórmulas aportan aproximadamente 1 caloría por mililitro y este es el contenido de energía que provee las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Las fórmulas oligoméricas traen esos macronutrientes, pero parcial o totalmente hidrolizados, de tal modo que son un poco más absorbibles. Las fórmulas cambiarán si es paciente renal o si tiene encefalopatía o está severamente enfermo. La nutrición parenteral la empleamos cuando el tracto gastrointestinal está contraindicado. Quizá una de sus principales indicaciones sea una osmolaridad mayor a 600, y la nutrición parenteral periférica se utilizará por tiempos cortos, entre 5 a 10 días, y puede ser también un complemento a la nutrición enteral. En nutrición parenteral, estos elementos y su conversión en energía es fundamental tenerlos en cuenta. Los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo, la grasa 9 kilocalorías por gramo, las proteínas 4 kilocalorías por gramo. La nutrición parenteral se aporta de un modo escalonado. Inicialmente calculamos la cantidad calórica deseada y la necesidad basal de agua. Después definimos la necesidad de proteínas según el grado de estrés dado por la enfermedad. Luego adicionamos de forma progresiva los lípidos a una concentración que va más o menos de 1 a 1.5 gramos por kilogramo día. Posteriormente adicionamos los carbohidratos con infusiones que van de 2 a 5 miligramos por kilogramo minuto. Y posteriormente se adicionan electrolitos, minerales y vitaminas. Pero todo esto va a ser competencia del grupo de soporte nutricional. Puntos claves, y esta como nuestra última diapositiva, saber que la valoración nutricional del paciente la debemos hacer en nuestra responsabilidad en las primeras 24 a 48 horas. La valoración global subjetiva va a ser una herramienta clave para tomar decisiones en intervención nutricional. Saber que no siempre la nutrición o el soporte nutricional va a ser la mejor medida en determinado paciente. Hay que saber qué paciente se beneficia y qué paciente no. Tercer punto, la identificación oportuna de pacientes en riesgo permite un abordaje interdisciplinario oportuno. Esto no es cuestión solamente del gastroenterólogo, va de la mano de un grupo de soporte nutricional conformado por enfermeras, médicos, químico, farmacéutica, terapia física. Y por último, el manejo idóneo de estos pacientes definitivamente disminuye la morbimortalidad, la estancia hospitalaria y los costos. Muchas gracias.